El cristalino sonido de su propia risa se había extinguido de la memoria de Isabela Montemayor. Hacía tanto tiempo que apenas recordaba su eco. Cada noche, el silencio opulento de El Nido, su mansión de mármol en las colinas de Serena, engullía no solo el eco de sus pasos, sino también el de su alma. 25 años, un imperio comercial que se extendía como una sombra sobre el continente, y una soledad tan vasta que el océano entero no podría llenarla. La riqueza, ese manto dorado que cubría cada superficie, cada pensamiento, se había convertido en su celda. Desde sus ventanas, labradas como joyas gigantes, observaba el pueblo, un mosaico de luces cálidas donde las risas de los niños se mezclaban con el aroma a leña y café. Familias. La palabra era un eco distante, casi un susurro que su corazón marchito apenas osaba pronunciar. Pretendientes. Sí, una procesión interminable de hombres bien vestidos, con sonrisas calculadas y miradas que nunca se posaban en ella, sino en los destellos de su fortuna. La noche que lo cambió todo, la luna, un ojo pálido en el cielo, derramaba su luz sobre los jardines centenarios. Isabela, incapaz de conciliar el sueño en su cama de seda, se deslizó entre los setos de lavanda y jazmines, buscando en el perfume de las rosas un bálsamo para su tristeza infinita. No era una tristeza que se desbordara en lágrimas ruidosas, sino una niebla densa que se asentaba en lo más profundo de su ser, un vacío que ninguna joya, ningún título podía llenar. El aire, denso con la humedad de la noche, parecía susurrar viejas historias, fantasmas de una vida que nunca había sido suya. Un crujido, más fuerte que el viento, rasgó el silencio, seguido de un quejido gutural, primario, que le erizó la piel. Bajo el rosal más antiguo del jardín, un coloso retorcido cuyas raíces se aferraban a la tierra como venas de piedra ancestral, encontró la fuente de aquel lamento. Un hombre, o lo que parecía serlo. Su cuerpo, imponente incluso en su abatimiento, yacía desplomado contra el tronco. La ropa, desgarrada, revelaba músculos tensos, marcados por cicatrices antiguas, pero ahora, también, por profundos cortes frescos que sangraban profusamente, empapando la tierra oscura. Su cabello, oscuro como la noche sin luna, se pegaba a un rostro angular y hermoso, aunque surcado por la agonía. Sus ojos, incluso cerrados, parecían contener un universo de dolor silente. Isabela, que apenas había tocado a un hombre sin que una barrera de formalidad, de un protocolo invisible, se interpusiera, sintió un impulso que le quemó las venas. Una conexión, un tirón en lo más hondo de su alma, como si una cuerda invisible uniera su propio vacío al abismo de aquel extraño. Este no era como los demás. No había cálculo en su miseria, solo una verdad cruda y sangrienta. La opulencia de su vida, tan estéril, se enfrentaba de repente a una vulnerabilidad tan intensa que le resultaba abrumadora. La compasión, una emoción que creía muerta dentro de ella, floreció con una fuerza inusitada. ¿Quién era este hombre, que se atrevía a sangrar y sufrir en su jardín perfectamente cuidado? Y más importante, ¿por qué su dolor resonaba tan profundamente con el suyo? La pregunta la dejó sin aliento. Un rey, aunque ella no lo supiera, yacía a sus pies. Un rey Lycan, Magnus, de las tierras salvajes de Aethelgard, con el peso de milenios de linaje y el dolor reciente de una manada diezmada, de una guerra brutal que había arrancado de su lado a cada lobo, a cada hermano. Había huido, herido, exhausto, arrastrando no solo su cuerpo maltrecho, sino también la convicción de que jamás encontraría una compañera digna, un alma que pudiera reparar el agujero negro que la pérdida había dejado en su pecho ancestral. Isabela se arrodilló, su vestido de seda rozando la tierra húmeda, indiferente al barro y la sangre. El aire alrededor del hombre herido vibraba con una energía que no podía nombrar, una mezcla de ferocidad salvaje y desesperación silenciosa. Su mano tembló cuando se estiró para tocar su frente febril. La piel, tibia y áspera,
Era la primera piel que tocaba con tal intimidad. Un escalofrío le recorrió la espalda, no de miedo, sino de algo más profundo, algo eléctrico que despertó sus sentidos. «Estás herido», susurró, su voz apenas un hilo, un soplo. Las palabras sonaron extrañas en el silencio sepulcral, un eco de humanidad en un lugar donde la frialdad solía reinar. El hombre gimió, una bestia herida, y sus ojos se abrieron de golpe. Eran de un ámbar líquido, ardientes y salvajes, llenos de un dolor tan antiguo como las montañas mismas. Por un instante, Isabela vio no solo a un hombre, sino el espíritu de un depredador, la sabiduría de innumerables inviernos tallada en su mirada. Su aliento se quedó atrapado en su garganta. Pero en el fondo de aquella furia había una tristeza que le destrozó el alma. Él no la vio como la heredera de Montemayor. No vio sus joyas ni su castillo. Sus ojos, los ojos de Magnus, la vieron a ella, solo a ella. Y en esa mirada se anudó algo. Un lazo. Invisible, inquebrantable, pero innegable. Para Magnus, el lazo ancestral, una fuerza primigenia que unía a los Lycan con sus compañeras destinadas, había resonado con una humana, un desafío a cada fibra de su ser, a cada tradición, a cada pérdida. «Necesitas ayuda», dijo Isabela con más firmeza, el miedo inicial disipado por una determinación feroz. Su propio dolor, su propia soledad, se habían transformado en un impulso protector que la consumía. No podía dejarlo allí, a merced de la noche o de las bestias salvajes. No podía dejarlo morir, no cuando sentía una resonancia tan profunda con el vacío que percibía en él. Se puso de pie, su mente ya trazando un plan, ignorando la voz de la razón que le gritaba el peligro que representaba aquel desconocido. Había algo en él que le recordaba a un roble solitario, arrasado por una tormenta feroz, pero aún en pie, desafiando al cielo. «Ven conmigo», añadió, su voz más fuerte, casi una orden. «El nido puede ser un santuario, un lugar donde puedas sanar». En ese momento, no pensó en las repercusiones, en el escándalo que su presencia causaría, en la reacción de sus guardias, en los comentarios de los sirvientes, en su impecable reputación. Solo pensó en el dolor que compartían, en la posibilidad de un eco, en el anhelo de encontrar algo, alguien, que la viera más allá de su fortuna. Ofrecerle refugio era, en cierto modo, ofrecerse refugio a sí misma. Para no perderte ningún detalle de esta historia donde la compasión desafía al destino y el amor verdadero rompe las barreras de la soledad, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. Magnus, con un esfuerzo sobrehumano, intentó levantarse, pero un gemido escapó de sus labios cuando sus músculos traidores le fallaron. Cayó de nuevo, su cuerpo pesado como piedra. La humillación ardió en sus ojos, pero la debilidad era mayor que su orgullo. Él, el rey Lycan, el alfa más poderoso del continente, reducido a la impotencia ante una mujer humana. Era una visión que destrozaría su ego si no fuera porque su mente estaba nublada por la fiebre y la debilidad. Aún así, la voz de ella, suave pero firme, había atravesado la niebla de su dolor. No había miedo en sus ojos, solo una extraña mezcla de compasión y determinación que lo intrigaba. Isabela no esperó una respuesta. Se arrodilló de nuevo, con una fuerza que no sabía que poseía, y le pasó un brazo por debajo del hombro, intentando levantarlo. Era pesado, increíblemente pesado, como arrastrar una estatua, pero ella se negó a ceder. La adrenalina bombeaba en sus venas, una sensación embriagadora que la hacía sentirse viva por primera vez en mucho tiempo. Los perfumes de las rosas se mezclaban ahora con el olor salado de la sangre y el almizcle salvaje del hombre, una combinación que extrañamente la calmaba. Con cada paso difícil, arrastrando a Magnus hacia la mansión, Isabela sentía la calidez de su cuerpo contra el suyo, una calidez que desafiaba la fría noche. La luz de la luna, ahora alta en el cielo, iluminaba tenuemente el camino. Entraron por una puerta lateral, una entrada de servicio que apenas se usaba,
para evitar las miradas curiosas de los pocos sirvientes que quedaban despiertos. El mármol pulido del suelo de la entrada, tan frío, contrastaba con el calor febril del rey Lycan. Lo llevó a una de las habitaciones de invitados más apartadas, una la Rirli utilizada de El Nido, donde el silencio era tan espeso que parecía absorber hasta la luz. La cama con dosel, vasta y cubierta de sedas, parecía diminuta ante la imponente figura de Magnus. Depositarlo allí fue una odisea de fuerza y voluntad. El cuerpo de él, pesado y rígido, se resistía. Cada movimiento le arrancaba un nuevo gemido. El sudor frío perlaba la frente de Isabela mientras lo acomodaba, su corazón latiendo como un tambor de guerra en sus oídos. Sus dedos rozaron la piel ardiente del hombre, y una oleada de escalofrío le recorrió el brazo. La fiebre era alta, un fuego interno que consumía al rey Lycan. Isabela no era enfermera, su mundo era el de los números y las negociaciones, no el de las heridas abiertas y la desesperación física. Pero una fuerza desconocida la impulsaba. Trajo agua tibia, lienzos limpios y las pocas medicinas que encontró en el botiquín de la mansión, más aptas para un dolor de cabeza que para las laceraciones profundas que desgarraban la piel de Magnus. Con manos temblorosas, empezó a limpiar la sangre seca, revelando surcos profundos, garras que habían rasgado la carne como si fuera papel. Algunas heridas ya mostraban signos de una cicatrización inusualmente rápida, como si su cuerpo luchara por sanar con una velocidad antinatural, pero otras supuraban con una infección creciente, una dualidad que la dejó perpleja. El aroma a almizcle salvaje que emanaba de Magnus llenaba la habitación, un olor a bosque profundo, a tierra mojada, a peligro y a vida. No era un olor desagradable, sino primario, visceral, que anclaba a Isabela a una realidad más cruda y más honesta que su existencia de terciopelo. La noche avanzó lentamente, marcada solo por los suspiros de dolor de Magnus y los sonidos suaves de los paños húmedos sobre su piel. Ella se sentó a su lado, velando su sueño inquieto, una figura solitaria en la vasta habitación, tan distinta de las galas y los bailes que solían llenar sus noches. Día tras día, Isabela se convirtió en su sombra. Aprendió a cambiar los vendajes con una destreza que la sorprendió a sí misma, a prepararle caldos nutritivos que él apenas probaba, a susurrarle palabras tranquilizadoras en la oscuridad, aunque no supiera si él las entendía. El lazo ancestral, esa conexión invisible, se tejía más fuerte entre ellos con cada hora que pasaba. Magnus, incluso en su delirio, parecía sentir su presencia. A veces, sus ojos ámbar se abrían de repente, fijos en ella, con una intensidad que traspasaba la bruma de su enfermedad. Y en esos momentos, Isabela sentía una corriente eléctrica que le recorría el cuerpo, una confirmación silenciosa de que algo extraordinario estaba sucediendo. Mantener su existencia en secreto fue un nuevo obstáculo. Los sirvientes de El Nido eran discretos, pero no ciegos. Isabela inventó la historia de un huésped enfermo, que requería total aislamiento, una excentricidad más de la rica heredera. El ama de llaves, la señora Helena, una mujer de voz suave y ojos penetrantes, la observaba con una mezcla de preocupación y curiosidad. Isabela sentía la presión, el murmullo latente de un escándalo que podía estallar si la verdad salía a la luz, pero la necesidad de proteger a Magnus, de mantener su santuario intacto, era más fuerte que cualquier convención social. Mientras tanto, en la mente de Magnus, el caos de la guerra se mezclaba con la extraña paz de la recuperación. Fragmentos de lobos, sangre, aullidos de dolor. Y luego, una presencia suave, un aroma a jazmín y algo más. Algo que no podía identificar, pero que calmaba la furia en su interior. Una mano fresca en su frente, una voz que susurraba. Nunca había conocido la compasión de una humana, no de esta forma. Las Lycan, sus compañeras, eran fuertes, orgullosas, pero esta mujer, frágil en apariencia, exudaba una fortaleza silenciosa que lo desarmaba. ¿Por qué lo cuidaba?
¿Por qué no había huido al ver la bestia en sus ojos? No te conozco, pensó Isabela una tarde, mientras cambiaba sus vendajes, observando los músculos tensos de su espalda. No sé tu nombre, de dónde vienes, qué eres, pero siento que te conozco desde siempre. Su propia soledad, antes un peso muerto, ahora se sentía como un espacio que estaba siendo lentamente llenado por la presencia de este hombre. Era un vacío que no había sabido que tenía hasta que empezó a cerrarse. La riqueza, los lujos, todo se desdibujaba ante la simple, visceral necesidad de cuidar, de ser necesitada. Este era un tipo diferente de valor, uno que el oro no podía comprar. ¿Estás listo para sumergirte aún más en este amor prohibido que desafía reinos? No te quedes atrás y sigue esta increíble historia dándole a me gusta y compartiendo con tus amigos para que más personas descubran el poder de un amor verdadero que lo arriesga todo. Los días se transformaron en semanas. La fiebre de Magnus cedió. Su respiración se hizo más regular. El color volvió a sus mejillas. Poco a poco, la niebla se disipó de sus ojos ámbar, revelando una lucidez impresionante. Hablaba poco, pero sus miradas lo decían todo. Gratitud, sí, pero también una tensión subyacente, una conciencia de su verdadera naturaleza que él luchaba por contener. Isabela, a su vez, se volvía más audaz. Hablaba con él, le leía libros, compartía anécdotas triviales de su día, cosas que nunca antes le había contado a nadie. Y él escuchaba, su atención absoluta, devorando cada palabra, cada inflexión de su voz. Una mañana, mientras el sol se filtraba por las ventanas, Magnus se incorporó en la cama, sus ojos fijos en Isabela. El aire en la habitación se volvió denso, cargado. Magnus. Su voz era un trueno suave, profunda y resonante. Mi nombre es Magnus. Fue la primera vez que escuchó su voz con claridad, y el sonido le recorrió la columna vertebral. No era solo un nombre, era un reclamo, una declaración. Y en sus ojos, ella vio el reflejo de un poder que apenas comenzaba a comprender. La verdad, sin embargo, era mucho más vasta y aterradora de lo que Isabela podía imaginar. Magnus, recuperado y con el peso de su corona, finalmente reunió las fuerzas para revelar su verdadera identidad. Una tarde, sentado en el sofá de la habitación, con la luz dorada del atardecer tiñendo sus rasgos, le contó una historia que desafiaba toda lógica. Habló de Etelgard, de las tierras salvajes, de una manada diezmada por la traición y la guerra. Habló de ser un Lycan, un cambiaformas, un rey de una raza antigua y poderosa. Sus palabras, al principio, resonaron como un cuento de hadas oscuro, una fantasía nacida de la fiebre. Pero la seriedad en sus ojos, la convicción en su voz, el brillo antinatural de sus pupilas cuando hablaba de su forma de lobo, disiparon cualquier duda. Isabela escuchó, su corazón latiendo con una mezcla de asombro y un terror frío que le atenazaba el estómago. Un rey Lycan. El rey Lycan más poderoso del continente, refugiado en su mansión. Era una locura, pero mientras lo escuchaba, el rompecabezas de su personalidad, de su fuerza, de su aura salvaje, encajó. Las heridas que sanaban demasiado rápido, el olor, la intensidad de sus ojos, todo tenía sentido. Lo que no entendía era por qué un ser de tal poder había llegado a su jardín, a su vida vacía. Entonces, Magnus le habló del lazo ancestral, de la conexión que sentía con ella. Una humana, algo inaudito y prohibido en su mundo. Él, que había jurado nunca encontrar una compañera después de la pérdida de su manada, se encontró atado a ella por una fuerza que trascendía la razón. Isabela no comprendía la magnitud de lo que significaba ese lazo para un Lycan, pero la conexión de almas que ella había percibido se confirmó, se hizo palpable. No era una simple atracción, era algo más profundo, un destino que se había entrelazado. La revelación no la amedrentó.
Al contrario, la encendió. La soledad que había sido su compañera toda la vida, el anhelo de ser amada por quien era y no por lo que tenía, se cristalizaron en una audacia que sorprendió incluso a Magnus. Se levantó, sus ojos fijos en los de él, con una determinación que rivalizaba con la suya. El mármol frío de la mansión, que antes representaba su prisión, ahora se sentía como un pedestal para su verdad. «Te doy mi castillo», susurró, su voz firme, aunque un temblor invisible recorría su cuerpo. «Mis tierras, toda mi fortuna». El aliento de Magnus se detuvo en sus pulmones. Sus ojos se abrieron ligeramente, una sorpresa cruda en su mirada salvaje. ¿Qué clase de humana ofrecía tal cosa, sin pedir nada a cambio? Su mente Lycan, acostumbrada a la lucha, al poder, a las jerarquías, no podía comprender la generosidad de su oferta. La sociedad rígida de su reino ancestral, el peso de las tradiciones, la voz de los ancianos Lycan que ya se alzaban en su mente, condenando cualquier unión con una humana, todo amenazaba con irrumpir. Pero la voz de Isabela, ese susurro que se atrevió a soñar con algo más grande, lo detuvo en seco. «Si me das una familia donde pueda ser amada por quien soy, no por lo que tengo». La propuesta selló sus destinos. Las palabras de Isabela, cargadas con el peso de una vida de anhelos no cumplidos, resonaron en el corazón milenario de Magnus como el aullido más puro de un lobo. Una familia. Amor. Esas eran las riquezas que ella buscaba, no el oro que él, como rey, podía ofrecerle. Él había perdido su manada, su familia, su propósito. Ella había vivido en la opulencia, pero sin el calor de un hogar. Ambos buscaban lo mismo. En ese momento, el mundo exterior, con sus juicios, sus peligros, sus conspiraciones, pareció desvanecerse. Solo existían ellos dos. Dos almas rotas encontrando consuelo y una promesa en los ojos del otro. Pero la paz era frágil. La noticia de la unión, la audaz propuesta de una humana por el rey Lycan, se extendería como un incendio forestal. La furia de los ancianos Lycan, quienes veían en la unión con una humana una afrenta a la jerarquía y una debilidad para el reino, ya empezaba a agitarse en la distancia. Y más allá de las colinas de Serena, las sombras del pasado de Magnus y los enemigos ocultos de Isabela comenzaban a moverse, atraídos por la unión de dos mundos tan dispares. La verdadera prueba de su amor apenas comenzaba. El eco de sus propias palabras, «Si me das una familia donde pueda ser amada por quien soy, no por lo que tengo», flotó en el aire, denso y cargado de una vulnerabilidad insólita. Magnus la miró, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de asombro, gratitud y una incipiente esperanza que no se atrevía a nombrar. Su silencio no fue de duda, sino de una profunda conmoción, el reconocimiento de que aquella humana, con su frágil fortaleza, había destapado el anhelo más oculto de su corazón milenario. Él, que había renunciado al amor y a la familia tras la masacre de su manada, se encontró con una oferta que prometía redención. La aceptó, no con palabras, sino con una mirada que selló la promesa, un pacto silencioso que resonó en el lazo ancestral. Pero la paz de ese momento fue efímera. Como una onda expansiva, la noticia de su inminente unión, de la propuesta audaz de la millonaria Isabela Montemayor al enigmático hombre que la había cautivado, no tardó en llegar a los oídos más poderosos y conservadores del reino Lycan. La primera ola de resistencia llegó en forma de una delegación solemne. 3 ancianos Lycan, sus rostros surcados por los siglos y sus ojos cargados de una sabiduría severa, se presentaron en el nido. Sus auras, densas y pesadas, traían consigo el peso de tradiciones inquebrantables, de leyes ancestrales que prohibían la unión con una humana. Isabela los recibió en el gran salón, el mármol frío de las paredes reflejando la tensión palpable en el ambiente. Vestida con una elegancia que apenas ocultaba la ferocidad de su espíritu, se mantuvo erguida junto a Magnus, quien, con su imponente presencia, irradiaba una calma peligrosa. Los ancianos hablaron con voces graves,
sus palabras un torrente de reproches y advertencias. «Una humana no puede ser Luna», sentenció el más viejo, un Lycan de pelaje gris y ojos como el hielo. «Su sangre es débil, su vida efímera. ¿Cómo puede una mortal liderar a nuestra gente, a nuestros hijos?» La presión social no se limitó al reino Lycan. El imperio comercial de Isabella, un coloso que abarcaba desde la minería hasta la tecnología, era un objetivo demasiado jugoso para no ser codiciado. Alexander Vane, un rival humano de Isabella de larga data, un magnate sin escrúpulos con una ambición tan vasta como su propia fortuna, vio en la repentina y misteriosa aparición de este consorte una oportunidad de oro para desestabilizar su imperio. Rumores insidiosos comenzaron a circular por la prensa amarillista. La dama de mármol ha perdido la cabeza. Su fortuna en peligro por un aventurero. Un escándalo sin precedentes en la alta sociedad. La vida de Isabella, acostumbrada a la discreción calculada, se vio expuesta a un escrutinio brutal. Magnus observaba la tormenta que se desataba, la furia de su pueblo, la mezquindad de los humanos, y un fuego antiguo ardía en su pecho. Quería protegerla, apartarla de todo el veneno, pero sabía que Isabella no era una mujer a la que se pudiera guardar en una jaula dorada. Ella lo enfrentaba todo con una resiliencia que lo asombraba. En cada ataque, en cada palabra hiriente, ella se mantenía firme, su mano buscando la de él, un ancla silenciosa en medio del caos. Pero la mayor amenaza aún no se había manifestado. Un escalofrío recorrió la espalda de Magnus cada vez que pensaba en la posibilidad de que su antiguo enemigo, Darian, el Lycan renegado que había orquestado la masacre de su manada, pudiera seguir vivo. Todos lo creían muerto, consumido por las llamas de la venganza de Magnus. Pero había un eco, un susurro en los vientos de Ethelgard, una sombra que se movía en la periferia de su visión, que le decía que Darian acechaba, esperando el momento oportuno para atacar. Y ahora, con Isabella a su lado, con la promesa de una nueva manada, el riesgo era mucho mayor. Isabella sentía la tensión en el aire, la respiración contenida de Magnus cuando mencionaban a los ancianos, la forma en que su mandíbula se apretaba ante cada rumor sobre Vane. Ella no entendía la totalidad de su mundo, de sus peligros, pero sentía el peso de la responsabilidad, de la fuerza de aquel amor que había encendido un fuego tan grande. Una tarde, mientras caminaban por los jardines ahora custodiados por lobos en forma humana, susurró: «No sé qué haré con Alexander Vane, pero no dejaré que destruya lo que tenemos, lo que estamos construyendo». Su voz era un hilo de acero. Si te sientes tan atrapado en esta historia como Isabella y Magnus, no olvides darle a me gusta y dejar un comentario. Queremos saber qué sientes en cada paso de este viaje épico. Magnus la detuvo, sus manos firmes en sus hombros. Vane es un insecto, pero los ancianos, sus tradiciones son como rocas, incrustadas en la tierra de Ethelgard por generaciones. Y Darian es una sombra que nunca se disipa del todo. Su voz era grave, cargada de una historia que Isabella solo podía intuir. Mi gente me exige una luna fuerte, una luna de sangre Lycan, y tú eres humana. La verdad, cruda y dolorosa, flotaba entre ellos. Entonces, ¿qué haremos?, preguntó ella, su mirada desafiante. No me iré, Magnus. Te elegí a ti. Elegí esta familia que estamos soñando. La respuesta de Magnus llegó días después, envuelta en una gravedad que la hizo estremecer. Hay un camino, dijo, sus ojos fijos en la distancia, como si viera más allá de los muros del nido. Un rito de sangre Lycan. Un antiguo ritual que podría, tal vez, convencer a los ancianos. Unirnos de una manera que trascienda la biología, la raza. Pero es peligroso, Isabella. Pondría a prueba tu fuerza, tu humanidad misma. La descripción del rito de sangre Lycan era más una advertencia que una invitación. Hablaba de la fusión de esencias, de la aceptación de la magia ancestral, de un dolor que purificaba el alma y el cuerpo. No era una ceremonia de bodas adornada con flores y votos, sino una prueba de fuego, un desafío a la propia existencia.
La idea de someterse a algo tan místico, tan primario, hizo que a Isabela se le secara la boca. Pero la alternativa, la de perder a Magnus, de que su sueño de una familia se desvaneciera como humo, era insoportable. «Lo haré», susurró, su voz apenas audible. No había duda en su corazón, solo una determinación férrea. Había pasado toda su vida protegida por su fortuna, pero ahora, por primera vez, estaba dispuesta a arriesgarlo todo por amor, por una conexión que sentía en cada fibra de su ser. Mientras se preparaban para este rito, la tensión en el nido se volvió palpable. Los pocos sirvientes que no habían sido despedidos por la estricta señora Helena, quien ahora observaba a Magnus con una mezcla de respeto y temor, caminaban de puntillas. La presencia de los lobos guardianes en los jardines, sus ojos vigilantes, era un constante recordatorio del mundo oculto que se había filtrado en la vida de Isabela. Una noche, un incidente menor escaló a una crisis. Uno de los hombres de Alexander Bain intentó infiltrarse en los sistemas informáticos de las empresas de Isabela, buscando información confidencial para desestabilizarla. El intento fue detectado a tiempo, pero la intrusión dejó a Isabela furiosa y a Magnus en alerta máxima. «Espera mi señal, Isabela», dijo Magnus, su voz baja y cargada de una promesa de retribución. «Esta es una guerra en dos frentes, y no la libraremos solo con astucia humana». La presión de los consejeros Lycan resistentes también aumentaba. Exigían una audiencia. Querían ver a la humana que osaba reclamar el trono de Aethelgard. Querían juzgarla, encontrarla indigna. Magnus, para su sorpresa, accedió. Sabía que la confrontación era inevitable, pero quería que Isabela los enfrentara en su propio terreno, con su propia fuerza. Fue una sala fría, de piedra antigua, en las profundidades de la fortaleza de Aethelgard. La sala del juicio. Isabela entró, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, pero la cabeza bien alta. Los ancianos la miraron con ojos críticos, sus pensamientos como dagas. «Dinos, humana, ¿qué puedes ofrecer a un rey Lycan? ¿Qué valor tienes para nuestra gente, tú, que eres tan frágil y efímera?» Isabela no se amedrentó. «Ofrezco mi amor inquebrantable, mi fortaleza de espíritu, mi lealtad. Ofrezco un hogar, un santuario, una familia. Ofrezco mi capacidad para construir, para liderar, para proteger. Mis tierras, mi fortuna, mi imperio. Todo lo pongo a su servicio para la prosperidad de Aethelgard y para el bienestar de mi manada». Sus palabras, aunque pronunciadas con voz humana, resonaron con la fuerza de una alfa. Magnus la miró con orgullo, una chispa de fuego en sus ojos. Pero la respuesta de los ancianos fue un silencio gélido. Sus rostros permanecieron impasibles. El veredicto no se pronunció, pero la negativa estaba escrita en sus miradas. El rito de sangre era su última esperanza, pero la fecha aún no se había fijado. La tensión se extendía, como una niebla fría, sobre la pareja. Ambos sabían que el tiempo se agotaba, que los enemigos externos e internos convergían. Entonces, el giro llegó de la manera más inesperada. Una noche, mientras Magnus y Isabela discutían estrategias en la biblioteca de El Nido, una carta, anónima y escrita en un pergamino antiguo, apareció bajo la puerta. Su contenido era breve, pero escalofriante. Una sola frase. «Darian no ha muerto, y espera su momento, rey Lycan, para reclamar lo que es suyo, tu trono y tu luna». La tinta, oscura y sombría, parecía vibrar con una maldad palpable. Magnus palideció, su rostro se tensó en una máscara de furia contenida. Su peor pesadilla se había hecho realidad. Darian, su antiguo enemigo, el traidor, el que había matado a su familia, estaba vivo. Y sabía de Isabela. La amenaza no solo era su corona, sino la vida de la mujer que había encendido su corazón. El aire en la habitación se volvió pesado, irrespirable. La guerra, la verdadera guerra, apenas comenzaba. La fortaleza inquebrantable de El Nido se sentía, de repente, peligrosamente vulnerable,
El pergamino tembló en las manos de Magnus, no por miedo, sino por la furia primigenia que recorrió cada fibra de su ser. Darian. El nombre era un veneno, una cicatriz que se reabría con una virulencia renovada. Su peor enemigo, el espectro de su pasado, el arquitecto de la masacre de su manada, no solo estaba vivo, sino que sabía de Isabela. La sangre Lycan de Magnus rugió en sus oídos, un instinto salvaje de proteger a su Luna, a su compañera, a la promesa de una nueva familia que había crecido en su corazón. Sus ojos ámbar, antes cálidos con la luz de la esperanza, se endurecieron hasta parecer dos brasas encendidas. Isabela sintió la oleada de poder y peligro que emanaba de él, una fuerza elemental que la dejó sin aliento. Se acercó, su mano rozando su brazo, intentando anclarlo a la realidad, a ella. Darian, susurró, el nombre sonando extraño y ajeno en su boca. ¿Es real entonces? ¿Qué significa esto, Magnus? Significa que el juego ha terminado, respondió él, su voz grave y cargada de una amenaza subyacente. Significa que el nido ya no es un santuario, sino un objetivo. Y tú, Isabela, eres la presa más valiosa de mi enemigo. La mansión, con sus muros de mármol y sus jardines inmaculados, que antes habían sido un símbolo de su inexpugnable fortuna, ahora se sentían como una jaula de cristal, vulnerable a las garras invisibles que se cerraban a su alrededor. La seguridad en el nido se cuadruplicó de la noche a la mañana. Magnus trajo a más Lycans de su círculo de confianza, lobos que habían sobrevivido a la masacre y que ahora le juraban lealtad inquebrantable. Se movían por la mansión como sombras, sus ojos vigilantes, sus sentidos agudizados más allá de la percepción humana. Isabela sentía su presencia constante, un manto de protección que, paradójicamente, la hacía sentir más vulnerable. Dormía con el sonido de aullidos lejanos y el susurro de las sombras vigilantes. Las cenas, antes un ritual silencioso entre ella y Magnus, ahora estaban pobladas por los serios rostros de los Lycan, sus miradas fieras y protectoras. Mientras tanto, la presión de los ancianos Lycan se intensificaba. La noticia del posible regreso de Darian había llegado a Ethelgard, y con ella, un miedo ancestral que los empujaba a las viejas costumbres. Una nueva delegación llegó, esta vez más numerosa, y con un ultimátum apenas velado. El regreso de Darian es una señal, rey Lycan, declaró el anciano de ojos de hielo. El reino necesita una luna pura de nuestra sangre, una que pueda unificar a nuestra gente. Una humana es una debilidad, una distracción. Debes desecharla y centrarte en tu verdadero enemigo. Sus palabras, como cuchillos de hielo, intentaban herir a Isabela, pero ella mantuvo la mirada, sintiendo la furia de Magnus a su lado. Alexander Vane, como un buitre que olía la debilidad, aprovechó la tormenta para intensificar sus ataques. No solo sus empresas, sino también la reputación de Isabela, fue objeto de una campaña de desprestigio sin precedentes. Los periódicos, pagados por Vane, la pintaban como una mujer desequilibrada, bajo la influencia de un hombre misterioso y peligroso. Sus socios comerciales, asustados por el escándalo y la inestabilidad, empezaron a retirarse, a cerrar contratos, a cuestionar su liderazgo. El imperio Montemayor, que parecía inquebrantable, se resquebrajaba bajo la presión. Isabela sintió la doble embestida, el mundo sobrenatural de Magnus y el mundo corporativo que ella conocía, pero lejos de amedrentarla, la encendió. Había entregado su castillo por una familia, y ahora ese castillo era un objetivo, y la familia que soñaba, una debilidad ante los ojos de otros. ¿Había cometido el mayor error de su vida? Miró a Magnus, a la furia protectora en sus ojos, a la forma en que se erguía a su lado, desafiando a todos. No. Esto era más real, más vivo, que cualquier cosa que el dinero hubiera comprado. Su astucia, su intelecto para los negocios, ahora se convertirían en armas para esta nueva guerra. No te pierdas ni un solo latido de esta historia de amor y guerra.
Suscríbete ahora mismo para ser el primero en ver cada nuevo episodio y descubrir cómo Isabella y Magnus enfrentan sus destinos entrelazados. Magnus se sentía desgarrado. Darian. El nombre era un veneno en su lengua, una herida que nunca cerraba. Y ahora, Isabella, su luna, estaba en peligro por su causa. No podía permitirlo. El lazo ancestral, esa fuerza que los unía, era su mayor fortaleza, pero también su mayor vulnerabilidad. Darian, astuto y cruel, usaría a Isabella para llegar a él, para destruir lo último que le quedaba por amar. ¿Cómo protegerla de un fantasma que conocía sus debilidades, su amor? Magnus se sentía atrapado entre su deber como rey de Etelgard y su instinto primordial de mantener a Isabella a salvo, incluso si eso significaba empujarla lejos. Pero cada vez que la miraba, cada vez que sus manos se rozaban, sabía que eso era imposible. Ella era parte de él ahora. Los preparativos para el rito de sangre Lycan, antes una esperanza, ahora se sentían como una urgencia desesperada. Era la única forma de legitimar su unión ante los ancianos, de unificar a su gente, de presentarse como un frente inquebrantable contra Darian. Magnus consultó antiguos pergaminos, textos arcanos escritos en una lengua que solo él y unos pocos Lycans mayores podían entender. Hablaban de esencias, de almas entrelazadas, de un dolor que purificaba y fortalecía el vínculo. Isabella, por su parte, estudiaba cada palabra que Magnus le traducía, su mente analítica intentando comprender lo místico, lo irracional. Se sometía a dietas especiales, a rituales de purificación, sintiendo que cada fibra de su ser se preparaba para una transformación. Una tarde, mientras revisaban los planes de seguridad para el nido, Magnus colocó una mano sobre la suya. Su tacto fue una chispa, un ancla. «Lo lograremos», dijo él, sus ojos buscando los de ella. «Juntos. No dejaré que Darian te toque. No dejaré que te arrebaten lo que hemos encontrado». Isabella asintió, las palabras atascadas en su garganta, pero su mirada le devolvió la misma promesa. En esos momentos de silencio, de miradas compartidas, su amor se profundizaba, se hacía más fuerte, un bálsamo en medio de la tormenta. Era una conexión que trascendía las amenazas externas, un fuego interno que los mantenía en pie. La noche antes de la luna llena, la fecha elegida para el rito de sangre, Darian hizo su primer movimiento directo. No fue un ataque de fuerza bruta, sino un acto de sabotaje calculado que mezcló la crueldad Lycan con la sofisticación del mundo humano. Un virus informático, indetectable por cualquier antivirus conocido, se infiltró en los servidores principales del Imperio Montemayor. No buscaba robar dinero, sino borrar información vital, contratos, bases de datos de clientes, años de trabajo. El objetivo era sumir el imperio en el caos, desestabilizarlo por completo, y así, a Isabella. El sistema de seguridad de Isabella, el mismo que había detectado la intrusión de Vane, emitió una alerta masiva. Los servidores comenzaron a fallar. Las pantallas parpadearon en rojo. La oficina central de Montemayor se convirtió en un nido de pánico. Alexander Vane, con una sonrisa triunfante, ya estaba preparando una declaración pública sobre la incompetencia de Isabella. Pero la firma digital del virus, un patrón de energía oscura que solo Magnus pudo percibir, era inconfundible. «Es Darian», gruñó Magnus, sus ojos ámbar brillando en la oscuridad de la biblioteca. Isabella, con una velocidad sorprendente, se lanzó a la acción. No se amedrentó. Había pasado su vida construyendo ese imperio. No dejaría que se lo arrebataran. Con la ayuda de Magnus, quien usó sus sentidos Lycan para detectar los nodos de energía del virus, y con la guía de su propio instinto y conocimiento tecnológico, comenzó una carrera contrarreloj para detener la infección. Sus dedos volaban sobre el teclado, su mente procesando algoritmos complejos mientras el mundo de las finanzas y el mundo de lo místico se fusionaban en una batalla silenciosa. Mientras Isabella luchaba contra el virus, Magnus detectó una segunda intrusión, más sutil, en los terrenos de El Nido. No eran los hombres de Vane, era Darian, o al menos uno de sus agentes, un Lycan renegado,
con una esencia oscura y retorcida, intentaba sortear las defensas, buscando un punto débil. El plan era claro: desestabilizar a Isabela profesionalmente para distraer a Magnus, y luego atacar personalmente. El Lycan guardián más cercano al punto de intrusión reaccionó con la velocidad de un rayo, transformándose en lobo en un instante. Un gruñido salvaje resonó en la noche, seguido por el sonido de una lucha brutal en el jardín. Isabela, aunque concentrada en la pantalla, sintió la vibración de la batalla a través del suelo, el eco primario que estremecía los cimientos de la mansión. Su corazón se encogió de miedo, pero también de una nueva y fiera determinación. No solo su imperio estaba en juego, sino su vida, su futuro con Magnus. El giro decisivo llegó en medio de la vorágine. Mientras Isabela lograba contener el avance del virus, salvando la mayor parte de los datos, y la lucha en el jardín se recrudecía, un holograma apareció de repente en la pantalla de su computadora, sobreponiéndose a los códigos binarios. Era una imagen distorsionada de Darian, su rostro marcado por cicatrices, sus ojos brillando con una maldad fría. «Has elegido a la humana, Magnus», siseó la imagen, su voz reverberando en la habitación. «Una debilidad, y una debilidad es una oportunidad. Antes de que el sol salga, la luna de tu corazón caerá, y Aethelgard estará bajo mi dominio». La imagen parpadeó y desapareció, dejando tras de sí un rastro de frialdad y una promesa de destrucción. Magnus apretó los puños. Su cuerpo temblaba con una ira controlada. Isabela lo miró, y en sus ojos vio un fuego de batalla que nunca antes había presenciado. Darian había revelado su mano. No esperaría más. La noche de la luna llena, la noche del rito de sangre, sería también la noche de la guerra, y no podían permitirse perder. La voz de Darian, distorsionada y cargada de veneno, aún vibraba en el aire de la biblioteca, un eco helado que congelaba la sangre. Antes de que el sol salga, la luna de tu corazón caerá, y Aethelgard estará bajo mi dominio. Las palabras, más que una amenaza, eran una declaración de guerra. Magnus apretó los puños, el mármol bajo sus dedos crujió. La furia primordial, contenida por milenios de disciplina, amenazaba con desbordarse. Sus ojos ámbar, encendidos por la ira, escanearon la habitación como un lobo acorralado. La lucha en el jardín exterior se había silenciado, pero la calma que siguió era más ominosa que el propio fragor de la batalla. Isabela sintió el temblor en el suelo, la resonancia de la furia de Magnus, y su corazón latía como un tambor frenético. Darian ya no era una sombra, sino una presencia tangible, maligna, que se cernía sobre ellos. El miedo era un nudo en su estómago, pero la determinación era un acero frío en su espina dorsal. No había marcha atrás. Había ofrecido su vida por un amor, por una familia, y ahora debía luchar por ella. «No voy a ser tu debilidad, Magnus», susurró, su voz firme a pesar del temblor. «Seré tu fuerza. Tenemos que hacer el rito, ahora, antes de que él ataque de nuevo». Magnus la miró, y en sus ojos vio no solo miedo, sino una audacia que lo conmovió hasta lo más profundo. Ella no era Lycan de sangre, pero su espíritu era el de una loba. «Sí», gruñó, su voz rasposa. «El rito será la luna llena, nuestra última oportunidad de unificarnos contra él». La noche se cernió sobre el nido, densa y cargada de presagios. Los Lycans leales a Magnus, ahora en su forma humana, se movían con una quietud letal por los pasillos y jardines, sus sentidos afinados para detectar la más mínima anomalía. El aire estaba cargado de una electricidad inestable, una mezcla de tensión y magia ancestral. Alexander Vane, como era de esperar, no perdió el tiempo. Las noticias ya gritaban titulares sobre la crisis sin precedentes en Montemayor, el colapso inminente de su imperio. Los teléfonos de Isabela no dejaban de sonar, pero ella los ignoró. Su guerra más importante se libraba en otro frente. El lugar elegido para el rito de sangre no fue el nido, sino una cueva oculta en lo más profundo de las colinas de Serena,
un lugar sagrado conocido solo por los Lycans más antiguos. Magnus la condujo allí bajo el manto de la noche, el sendero apenas visible bajo la luna llena, que derramaba su luz plateada sobre el paisaje. La cueva era un vientre de piedra, húmedo y fresco, adornado con petroglifos antiguos que parecían danzar a la luz de las antorchas que los guardianes Lycan habían encendido. Un pequeño altar de roca pulida se alzaba en el centro, y sobre él, un cuenco de obsidiana negra. Los ancianos Lycan, los mismos que se habían opuesto a su unión, estaban presentes. Sus rostros, antes severos, ahora mostraban una mezcla de duda y una curiosa esperanza. La amenaza de Darian los había empujado a una encrucijada. Quizás, solo quizás, esta humana tenía el espíritu necesario para ser la luna que Aethelgard necesitaba. Sus miradas, pesadas y escrutadoras, se posaron en Isabela, intentando ver más allá de su forma humana, buscando el alma que la conectaba con su rey. Magnus se paró frente a ella, su figura imponente proyectando una larga sombra. Sus ojos ámbar, ahora serios y solemnes, se encontraron con los de Isabela. «Este rito», comenzó, su voz resonando en la cueva, «no es solo un juramento, es una fusión de esencias, un desafío a la sangre, una prueba de alma. Te dará una conexión con nuestra gente, una fortaleza que no conoces, pero también traerá dolor, un dolor que intentará quebrarte y te expondrá a peligros que ningún humano debería enfrentar». Su mano se extendió, su palma abierta hacia ella. «Si dudas, ahora es el momento de retirarte. No te culparé». Isabela miró su mano, luego sus ojos. En ellos vio el peso de su preocupación, el amor que él sentía, la vulnerabilidad oculta bajo su feroz determinación. Tomó su mano, su tacto una descarga eléctrica que recorrió su cuerpo. «No dudo», dijo, su voz clara y firme, su mirada inquebrantable. «Te doy mi castillo, te doy mi vida, dame esta familia, estoy lista. Si la valentía de Isabela te inspira a luchar por lo que amas, no olvides darle a me gusta a este video y compartirlo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias épicas de amor y destino». El ritual comenzó. Magnus recitó palabras antiguas, invocaciones a los espíritus de la manada, a la fuerza de la luna. Una energía mística llenó la cueva, haciendo que el aire se espesara y las antorchas parpadearan. Los Lycans presentes, incluso los ancianos, entonaron un cántico bajo y gutural, un aullido contenido que vibraba en el corazón de la tierra. Magnus, con una daga ceremonial de obsidiana, hizo un pequeño corte en su palma, y luego en la de Isabela. Sangre, oscura y roja, se mezcló en el cuenco de obsidiana. Cuando Isabela bebió el elixir de sangre y magia, una oleada de frío glacial la invadió, seguida por un fuego que quemaba desde adentro. Cayó de rodillas, el mundo girando a su alrededor. Visiones la asaltaron. Bosques ancestrales, lobos corriendo bajo la luna, aullidos de dolor y alegría, la historia de Ethelgard fluyendo a través de sus venas. Sintió el lazo ancestral, no como un mero tirón, sino como una red de energía que se tejía en cada célula de su cuerpo. Era doloroso, desgarrador, como si su esencia humana estuviera siendo reescrita, moldeada por una fuerza antigua. El dolor se intensificó, un grito atrapado en su garganta. Sintió el tirón de la transformación, la sensación de músculos estirándose, de huesos reacomodándose. No se estaba convirtiendo en Lycan, no del todo, pero la magia la estaba uniendo a ellos, a su tierra, a su rey. Los ancianos observaban con una mezcla de asombro y aprensión. Nunca antes habían visto a una humana sobrevivir a tal intensidad. Los susurros entre ellos se hicieron más audibles, una mezcla de admiración y temor. Magnus la sostuvo, su fuerza un ancla en medio de su tormento. Sus ojos ámbar estaban fijos en los de ella, transmitiéndole coraje, amor, una promesa inquebrantable. «Resiste, mi luna», murmuró, su voz una cuerda tensa de emoción. «Siente la fuerza, siente la manada».
Pero en el punto álgido del rito, la cueva tembló. No fue un terremoto natural, sino una explosión de energía oscura que desgarró la roca. Un estruendo ensordecedor. Las antorchas se extinguieron, sumiendo el lugar en una oscuridad casi total. El aire se llenó de un olor a azufre y a magia corrupta. Darian había encontrado el lugar. Una horda de Lycans renegados, sus ojos brillando con una luz roja enferma, irrumpió en la cueva. Liderados por el propio Darian, su figura oscura y poderosa, sus labios curvados en una sonrisa cruel. «Has elegido el momento equivocado para jugar a la familia, Rey Lycan», siseó, su voz amplificada por la magia oscura. «Y tu humana, qué lástima, será la primera en caer». La cueva se transformó en un infierno de sombras y violencia. Los Lycans leales de Magnus, con un rugido ensordecedor, se transformaron en su forma de lobo, sus cuerpos volviéndose de piel y garras. La batalla estalló, una vorágine de colmillos, arañazos y aullidos. Magnus se interpuso entre Isabela y Darian, su cuerpo como un escudo inexpugnable, pero la atención de Darian estaba fija en Isabela, en el altar, en el rito sin terminar. Isabela, aún arrodillada y temblando por el efecto del rito, sentía la furia de Magnus, la desesperación de la batalla. Su cuerpo ardía, su mente se abría a una nueva percepción. Podía sentir el lazo, no solo con Magnus, sino con cada Lycan leal en la cueva, una red de energía que la conectaba a ellos. Podía percibir el miedo, la ira, la lealtad, y también una nueva fuerza, una chispa latente que la incitaba a levantarse. En medio del caos, Darian lanzó un ataque directo hacia Isabela, una explosión de energía oscura destinada a pulverizarla. Magnus, aún enfrentando a varios renegados, no pudo reaccionar a tiempo. Los ancianos gritaron, impotentes. Pero Isabela, impulsada por un instinto que no era el suyo, levantó una mano. Un destello de luz plateada, puro y poderoso como la luna misma, brotó de su palma, chocando con la energía oscura de Darian. El impacto fue brutal, una onda expansiva que hizo retroceder a ambos. Darian la miró con incredulidad, sus ojos rojos desorbitados. ¿Cómo una humana, y en medio de un rito inconcluso, podía tener tal poder? La luz plateada que emanaba de Isabela no era una magia aprendida, sino una manifestación del lazo ancestral, la esencia de la luna, que el rito había despertado prematuramente en ella. La furia de Darian se intensificó, ahora teñida de un temor apenas disimulado. El giro era claro. Isabela no solo era la luna del corazón de Magnus, sino que el rito, a pesar de la interrupción, había despertado un poder latente en ella, una conexión directa con la magia Lycan. Ya no era solo una humana vulnerable, era una fuerza a tener en cuenta. Darian, subestimándola, había cometido un error fatal. La batalla por Etelgard y por la familia de Magnus y Isabela había alcanzado su punto más crítico, en el corazón de una cueva, bajo la mirada de una luna llena, con un rito de sangre a medio terminar. La pregunta no era si sobrevivirían, sino cómo. El destello de luz plateada que brotó de la mano de Isabela no solo repelió el ataque de Darian, sino que resonó en el corazón de la cueva, haciendo temblar las milenarias piedras. El Lycan renegado, con un grito ahogado de frustración y asombro, fue lanzado hacia atrás, su cuerpo oscuro impactando contra una columna de roca. Sus ojos rojos, antes llenos de burla, ahora albergaban una chispa de temor. Una humana, con magia de luna. Era inaudito. Magnus, libre por un instante de los renegados que lo atacaban, se giró hacia Isabela, una mezcla de orgullo feroz y urgencia en su mirada. «Mi luna», rugió, su voz llena de un poder ancestral. La energía plateada que rodeaba a Isabela era palpable, vibrante, una manifestación del rito a medio terminar que había despertado una fuerza latente en ella. Los ancianos, que habían presenciado el milagro, se pusieron de pie, sus ojos fijos en la joven,
la incredulidad transformándose en una reverencia silenciosa. El escepticismo se derritió ante la evidencia. La cueva era un torbellino de sombras danzantes y aullidos. Los Lycans leales, sus pelajes brillando bajo la débil luz de las antorchas que ahora volvían a encenderse, luchaban con una ferocidad renovada, impulsados por la visión de su luna emergente. Isabela, aún de rodillas, con el cuerpo tembloroso por el flujo de poder, sentía la conexión con cada uno de ellos, una red de emociones y fuerza que la envolvía. No podía luchar como ellos, pero podía sentirlos, canalizar esa energía. Darian, recuperado, lanzó un aullido de rabia pura. «No me arrebatarás esto, Magnus, no con una humana». Se abalanzó sobre el rey Lycan, sus garras desnudas, su forma licántropa más oscura y retorcida que la de un lobo común, marcada por la corrupción de su magia. La batalla entre los dos alfa era una danza mortal de poder crudo, una colisión de dos fuerzas ancestrales. Los golpes resonaban en la cueva, la tierra temblaba. Magnus, con su pelaje oscuro como la noche y sus ojos de fuego, era la encarnación de la justicia y la protección. Darian, un espectro de odio y traición. Mientras observaba la ferocidad de la lucha, Isabela cerró los ojos, concentrándose. El lazo. Podía sentir la fatiga de Magnus, el peso de sus heridas, la energía de Darian empujándolo hacia atrás. Extendió sus manos, una nueva sensación de poder pulsando en sus venas. Un susurro ancestral se formó en su mente, una oración silenciosa a la luna. Una corriente de energía plateada fluyó de ella, no como un ataque directo, sino como un bálsamo revitalizante que se dirigió a Magnus, reforzando su propia fuerza. Sus movimientos se hicieron más rápidos, sus golpes más potentes. Magnus sintió la oleada de energía, la conexión de Isabela, y una nueva furia protectora lo impulsó. No solo luchaba por su trono, por Æthelgard, sino por la familia que Isabela le había prometido. Con un rugido que hizo eco en las profundidades de la cueva, Magnus acorraló a Darian contra la pared. El golpe final, un impacto de fuerza pura y ancestral, desarmó a Darian, rompiendo su armadura mágica y física. El renegado cayó, su forma temblorosa, la corrupción de su magia desvaneciéndose. Su rostro, alzado hacia Magnus, no mostraba arrepentimiento, sino una derrota amarga y el pálido reflejo del lobo que una vez fue. La batalla cesó tan repentinamente como había comenzado. Los renegados, viendo a su líder derrotado, vacilaron, sus ojos rojos perdiendo su brillo. Algunos huyeron, disolviéndose en la oscuridad de la noche. Otros cayeron de rodillas, sus voluntades quebradas. La cueva, antes un infierno de violencia, quedó en un silencio tenso, solo roto por la respiración agitada de los vencedores. Magnus se acercó a Darian, su forma de lobo imponiéndose sobre el traidor. «Has traído la oscuridad a Æthelgard por última vez», gruñó, su voz vibrando con la autoridad de un rey. No hubo una ejecución sangrienta, no en presencia de Isabela, no con la promesa de una nueva era. En cambio, Magnus invocó una magia ancestral, un conjuro de exilio que Darian había temido más que la muerte. Con un destello de luz que lo envolvió, Darian fue desterrado, su esencia enviada a un plano de existencia donde su oscuridad no podría dañar a nadie jamás. El portal se cerró con un chasquido sordo, y con él, el fantasma del pasado de Magnus se desvaneció para siempre. Si el amor puede vencer hasta la oscuridad más profunda, ¿no crees que merece la pena luchar por él? Dale me gusta a este video y compártelo para inspirar a otros con esta poderosa historia. Los ancianos, con el terror y la admiración reflejados en sus rostros, se acercaron a Isabela. La luz plateada aún la rodeaba, atenuada, pero presente. El lazo ancestral, ahora completo, no solo la unía a Magnus, sino a toda la manada. Se arrodillaron ante ella, no por obligación, sino por un respeto profundo y recién descubierto. «Nuestra luna», dijeron al unísono, sus voces resonando con una nueva fe.
una luna como ninguna otra. Con Darian desterrado y los ancianos aceptándola, el rito de sangre se completó. La sangre de Magnus y la suya, ahora unidas en el cuenco de obsidiana, se mezclaron una vez más, simbolizando la fusión de sus mundos, de sus destinos. Isabela bebió de nuevo, y esta vez el dolor se transformó en una oleada de fuerza, una claridad mental y una paz que inundó su ser. Ella era Isabela Montemayor, la mujer de negocios, pero también era la luna de Aethelgard, la compañera del rey Lycan. En los días que siguieron, el nido se transformó en el corazón de su nuevo reino. La prensa, antes seducida por los rumores de Alexander Vane, ahora se retractaba, asombrada por la repentina estabilidad del imperio Montemayor. Isabela, con la sabiduría que el rito le había otorgado y la astucia de su mente prodigiosa, no solo restauró sus negocios, sino que desmanteló por completo las redes de Vane, adquiriendo sus activos y absorbiendo sus empresas. Alexander Vane fue derrotado, su fortuna evaporada, su ambición convertida en polvo. El imperio de Isabela no solo se recuperó, sino que creció, uniendo el mundo humano y el Lycan en una prosperidad sin precedentes. El matrimonio de Isabela y Magnus fue una ceremonia que unió dos reinos y dos mundos dispares. Se celebró en los jardines de El Nido, bajo la luz de un sol radiante, con flores silvestres y mármol pulido. Los Lycans, en su forma humana, se mezclaron con los empresarios y las figuras de la alta sociedad, todos asombrados por la majestad de la pareja. Isabela, vestida con un vestido blanco que parecía tejerse con la luz de la luna, y Magnus, imponente en su traje de gala, juraron sus votos. No solo prometieron amor, sino una familia, un hogar donde el amor genuino se convertiría en la riqueza más grande. Los ancianos Lycan, con sonrisas raras pero sinceras, ofrecieron sus bendiciones, reconociendo el poder de la unión. Y la familia llegó. En los años venideros, el nido se llenó de la risa de los niños, el eco de los pasos pequeños que corrían por los vastos pasillos. 2 hijos, un niño y una niña, vinieron a llenar sus vidas, cada uno con la belleza de Isabela y la fuerza de Magnus. El niño, con los ojos de su padre, mostraba la fuerza y la lealtad de un Lycan, mientras la niña, con la mente aguda de su madre, poseía una chispa de magia y la gracia de una luna. Fueron criados en ambos mundos, aprendiendo las leyes de los hombres y las costumbres de los lobos, el idioma de los negocios y el aullido ancestral de Aethelgard. Isabela, la mujer más rica del continente, encontró su verdadera riqueza no en el mármol de su mansión o en las cifras de sus cuentas, sino en el calor de los abrazos de sus hijos, en la mano firme de Magnus a la suya. Había entregado su castillo por una familia y había ganado un reino, un hogar y un amor que desafiaba toda lógica y tradición. Magnus, el rey Lycan solitario, encontró en Isabela no solo una luna, sino el corazón de su nueva manada, una compañera que lo vio más allá de su poder, que lo amó por el hombre que era. El nido, antes un lugar de opulencia hueca y soledad, se convirtió en un faro de amor, una fortaleza donde la vulnerabilidad se convirtió en la mayor fuerza, la aceptación en la piedra angular y la inquebrantable promesa de un amor destinado, el legado más preciado. En las colinas de Serena, la historia de la millonaria y el rey Lycan se convirtió en una leyenda, un testimonio de que la verdadera felicidad no se mide en fortunas, sino en el inestimable valor de una familia forjada con amor. Y así concluye nuestra historia épica de amor, magia y coraje. Esperamos que hayas disfrutado cada instante. Si esta aventura te ha conmovido, compártela con tus amigos y déjanos un comentario para saber cuál fue tu momento favorito. Tu apoyo nos permite seguir creando mundos donde el amor siempre encuentra su camino.